Capitán Néstor Golpe. Loros con arroz. Nos encontrábamos en las postrimerías del año 1934. El calor era sofocante y sin lugar a dudas las altas marcas termométricas nos hacían sufrir días y noches vergonzantes. Yo me encontraba desde no hacía mucho al mando de la gran guardia Cabo Primero Ángel Lugones, valiente suboficial que había sido asesinado por los indios Pilagás en el año 1919. En su recuerdo, el asiento del primer escuadrón del Regimiento de Gendarmería de Línea había recibido su nombre, el que aún se conserva en las cartas de guarnición de esa región formoseña. Siendo aproximadamente las 13:30 horas, el sargento primero Salto, encargado del escuadrón, solicitó autorización para verme en mi rancho alojamiento. Concedida la misma, me comunicó que había llegado a la guardia fortinera un jefe, acompañado por 4 civiles. De inmediato y previo colocarme mis armas, salí para recibir al jefe y comisión a sus órdenes. Se trataba de una comisión topográfica, al mando del teniente coronel don Baldomero Viedma, el topógrafo señor Fray y 3 ayudantes topógrafos, todos pertenecientes al Instituto Geográfico Militar. Los nombres de los ayudantes de topografía ya no los recuerdo. Era el teniente coronel Viedma, todo un soldado, observador militar, piloto militar, geodesta, topógrafo y astrónomo. En síntesis, un verdadero hombre de ciencia. Yo había tenido el honor de conocerlo, pues él y su familia vivían entre Villa Devoto y Villa del Parque, a pocas cuadras de mi casa paterna. Él y mi padre, el teniente coronel de caballería expedicionario al desierto don Néstor Golpe, eran amigos, y yo, siendo subteniente, había tenido el honor de gozar de sus academias, en amistosas conversaciones, que él galantemente me brindaba, en pocas oportunidades. ¿Cuál no sería mi satisfacción al volverlo a ver después de muchos años y tener el gusto de presentarme militarmente, ofreciéndole mis servicios y poniendo a sus órdenes la unidad que tenía el orgullo de comandar, a tantas y tantas leguas de la verdadera civilización? Después de un pequeño cambio de palabras en relación a su misión, el teniente coronel Viedma, que era todo un criollo de ley, sin protocolo alguno, me confesó que no había almorzado y que solo había ingerido a las 7 de la mañana un poco de café caliente. Fue en ese instante que se me presentó el problema. Nosotros habíamos comido en nuestro rancho a las 11:30 horas y no teníamos nada que ofrecer, pues los carros de aprovisionamiento estaban por llegar y nuestras provisiones escaseaban y se encontraban seriamente racionadas. De más está decir que un buen soldado fortinero jamás debe tener un problema, y si éste se presenta, en el acto le debe encontrar solución. Y así fue. Llamé al soldado voluntario cocinero Narváez y, haciéndole una seña que comprendió de inmediato, le dije: tome mi escopeta del 16 y 10 cartuchos, y dentro de 1 hora deberá usted presentar el almuerzo a estos caballeros. La orden era clara y sencilla. Mi cocinero tomó la posición militar, saludó y, sin chistar siquiera, salió a cumplirla. De inmediato invité a mis visitantes a pasar a mi rancho casino, donde los invité con una copita de caña paraguaya, iniciándose una rápida y entretenida conversación con la que yo quería dar tiempo al cocinero Narváez para que demostrase fehacientemente sus habilidades en el arte culinario, del que él hacía gala diciendo que era un as. Muy poco tiempo había transcurrido cuando empezaron a oírse detonaciones, que yo bien conocía, a la par que un soldado recargado que observaba muy buena conducta y al que el cocinero Narváez había instruido como mozo para servirme la mesa, llenaba estos menesteres en silencio y con rapidez. Faltaban
unos pocos minutos para cumplirse el tiempo de 1 hora que yo había concedido a Narváez, cuando éste entró. Tomó la posición militar y dijo muy suelto de cuerpo: «Mi teniente coronel, mi teniente primero, el almuerzo ya será servido». Todos ocupamos nuestro lugar. En la cabecera el jefe visitante y yo a su derecha. Entró Narváez con un fuentón enorme y dijo: «Aves con arroz». Empezó a servir a la cabecera. Yo no comí, pues ya lo había hecho. Los demás fueron también servidos a su turno, y Narváez lo hacía como si fuera él un experto mozo del Plaza Hotel de Buenos Aires. El jefe visitante y sus compañeros de comisión comieron con admirable apetito, felicitando a Narváez por tan buen almuerzo. Al terminar el mismo, sirvió dulce de membrillo. De dónde lo sacó, nunca lo supe. Y al finalizar sirvió una infusión que él llamaba un bajativo. Era simplemente un té de hojas de naranjo. Yo ardía en deseos por preguntar al cocinero Narváez de qué se componía el guisado que había confeccionado, y así lo hice delante de mis visitantes. Narváez, sin inmutarse y siempre con correcta posición militar, dijo: «Mi teniente primero, el guiso era de loros con arroz». De más está decir que todos se echaron a reír y el topógrafo Fray con incredulidad dudó de la palabra del cocinero, el que sin ofenderse se retiró y volvió con una gran bandeja de madera. La presentó con 14 cabezas de loros guillotinados por él en la cocina fortinera. Mis visitantes se quedaron un rato mirando las cabezas de los loros. Luego se miraron entre ellos y todos estuvieron acordes en confesar que el guiso era buenísimo. El teniente coronel Viedma me pidió que recomendara el ascenso del cocinero Narváez a cabo. Así lo hice, y al mes y medio Narváez lucía las doradas vinetas de cabo. 10 años después, 1944, un crudo invierno nos brindaba en la capital federal gripes y resfríos a granel. Un amigo mío de la ciudad de Avellaneda me visitó con un joven, buen mozo, bien plantado, despejado, de mirada inteligente e inquieta. Era su único hijo. El muchacho tenía profesión, era un buen dibujante lineal. Su único y muy honesto deseo, recibirse de topógrafo militar. El padre, mi amigo, deseaba que yo lo guiara y ayudara en el cumplimiento total de sus deseos y vocación. Jamás me he negado a apoyar con la mayor firmeza e interés a un joven con aspiraciones razonables y honestas, causa por la cual recordé de inmediato que el antiguo jefe visitante de mi gran guardia, teniente coronel Baldomero Viedma, había llegado ya a lucir las palmas de oro del generalato, máxima ambición de un verdadero soldado profesional. Y además se desempeñaba en el alto puesto de director del Instituto Geográfico Militar. Casualmente, crisol de donde, después de un estudio de 2 años, egresaban los verdaderos topógrafos militares. Así que en compañía del joven aspirante, una mañana fría del mes de julio de 1944, me presenté en Palermo a la dirección del Instituto Geográfico Militar. Por la ayudantía, pasé mi tarjeta al director general de brigada, don Baldomero Viedma. En el acto pasé a su presencia. Me abrazó con afecto y me preguntó en qué podía servirme. Aunque yo vestía ropa de paisano, pues me había retirado del servicio ya hacía 2 años, tomé la posición militar y contesté con voz clara: «Mi general, vengo a cobrar a usted el guiso de loro con arroz», que le brindé como almuerzo en mi comando de gran guardia, hace 10 años. Sin dilación alguna, el general contestó: «Pago, mi distinguido capitán». Era don Baldomero Viedma, todo un general y un verdadero criollo de ley. Pocos días después, el joven que yo le presenté formaba parte de la lista de revisa de los empleados del Instituto Geográfico Militar,
y al finalizar el año 1946 se había recibido con excelentes calificaciones de topógrafo militar.